Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a cada uno. Estamos contentos de estar. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Santiago, el capítulo 5. Vamos a tratar de ser específicos en este pasaje y que Dios pueda hablarnos una vez más. Santiago capítulo 5. Y vamos a leer del texto 7 en adelante, del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Más actual, imposible. ¿Está bien? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Más actual, imposible. ¿Sí? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Acá no voy a decir nada. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta aquí nomás. Te pido que inclines tu cabeza y vamos a orar al Señor para que Él nos esté bendiciendo. Querido Dios, tu palabra es bendita sobre cada uno de nosotros. Tu palabra ya ha corrido a través de tu Espíritu a lo largo de esta tierra. Pero queremos que una vez más toque nuestras vidas. Queremos, Señor, que nos hables al corazón conforme a la necesidad que tengamos, que podamos salir de aquí renovados, Señor, por el toque de tu Espíritu Santo. Oh Dios, bendecinos una vez más al reflexionar sobre esto y ayúdanos a llevar esta palabra y poder practicarla en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estaba a raíz de este clima, que estamos sorprendidos de esta sequía que estamos viviendo, y también a través del tiempo que nos ha ido hablando el Señor a través de distintos mensajes. Yo el domingo pasado casi le digo a César, pará un poco, no hables de lo que estás hablando porque eso iba a hablar yo, ¿viste? Y dije, no nos habíamos puesto de acuerdo en nada, pero Dios estaba trabajando en mi corazón para hablar de los profetas, de las personas, cómo Dios está obrando, cómo Dios ha obrado para darnos un ejemplo de muchísimas cosas de la vida. Uno de los temas que Santiago trata a través de la dispersión de aquellos creyentes que fueron diseminados por toda Judea, por toda Samaria, era el tema del sufrimiento. Ellos estaban viviendo momentos realmente difíciles, momentos de persecución, de angustia, de hambre, como nunca. Eran despreciados los creyentes por aquellos que estaban rodeados, eran mal vistos como hijos de Dios. Y Santiago, el apóstol Santiago, pone una nota en esta carta diciéndoles, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Uno de los grandes temas que el creyente debe vivir es este fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Usted me puede decir qué es la paciencia. Yo le voy a tratar de contar un poquito lo que es. Pero quiero que piense, en primer lugar, cómo somos llevados por distintas experiencias a practicar la paciencia. Usted y yo vivimos en un mundo convulsionado, en el ya, todo ahora. Te molesta la espera, te molestan los tiempos, te molesta de que todo no se resuelva ahora, ya. La paciencia es una cosa que nos saca, ¿no es cierto? A ver, de pronto usted me dice, mira, se me está terminando la paciencia. Le dijo eso, ¿cierto? Esas expresiones yo las he escuchado, yo mismo las he dicho, se las dije a mis hijos. Se me está agotando la paciencia, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos exponen así a trabajar sobre
esta característica del temperamento, del carácter, la paciencia. ¿Te molesta? A ver, me molesta el semáforo de esta esquina. Me molesta la cola del supermercado. La del banco ni hablar, porque ni el celu puedo usar. Me da, no sé por qué, pero tengo problemas yo también con la paciencia. Vos también. Otros que te dicen, ya voy y no vienen. Te llamo mañana y no te llaman. Vuelvo enseguida y pasaron 4 horas y se te agota, ¿qué? La paciencia. Mirá, la paciencia, a ver, yo estoy seguro que nadie duda acá de que usted tiene amor, ¿verdad? Usted tiene amor. ¿Gozo? Sí. ¿Benignidad? Sí. ¿Fe tiene? Sí. ¿Paz? Bien. ¿Sabes que todos estos son frutos del Espíritu Santo? Ahora, si usted me dice, yo no tengo paciencia, quiero decirle que hay un problemita. Un detalle. Porque el fruto del Espíritu también incluye en Gálatas capítulo 5, ¿qué? La paciencia. Es una característica del verdadero creyente, la paciencia. Pero quiero mostrarte que no es una cualidad de determinadas personas. No, porque vos sos muy tranquilo, me han dicho a mí, vos sos demasiado tranquilo. Yo no te puedo ver, me dicen, así tranquilo. A ver, tal vez no me puede ver nunca, pero bueno, no importa. Pero es una característica, la paciencia, de un verdadero creyente. No desesperar, no impacientarse. Tengo que practicarla en muchas áreas de mi vida, obviamente. Déjame que te cuente un segundito. ¿De dónde viene esa palabra? La palabra paciencia proviene de una palabra, yo no sé griego para nada, por favor, pero me encanta cómo están armadas las palabras. Macrotumos. Macrotumos. Se compone de 2 palabras. Una que es macro, que no tiene nada que ver con el súper, ¿sí? ¿Está bien? No, pero tiene que ver con extenso, con algo largo, con algo que lleva tiempo, macro, ¿sí? Y tumos tiene que ver con el calor, con algo que levanta temperatura. Si combino estas 2 palabras, uno dice, tenés que ser lento para calentarte, ¿o no? Cocinalo a fuego lento, no seas impaciente. Hay un viejo refrán argentino, estaba mirando, no pude buscar bien todo esto, pero dice, no calentar un... ¿Vieron cómo lo saben? Lo saben, ¿eh? Que te lleve mucho tiempo entrar en calor, que no te hierva la sangre, que no explotes con las personas. Conlleva la idea de controlarnos, de restringirnos a nosotros mismos, de ser lentos para el enojo. Implica que hay un mal que nos está rodeando, que nos saca del momento y te hace hacer pavadas. Te descontrola, te hace hacer cosas que no querés. Debemos arrepentirnos nuevamente y volver de nuevo a cero, foja cero, porque cuando alguien se descontrola, uno dice barbaridades, dice cosas que no quiere y por supuesto es muy frágil nuestras relaciones, ¿verdad? En la iglesia, en el contexto donde nosotros estamos, somos muy frágiles en cuanto a la paciencia. Este pasaje, entrando ahora específicamente, nos habla hasta qué tiempo debemos tener paciencia, hasta la venida del Señor. Nos dice la razón más grande por la que debemos tener paciencia, porque Dios es un Dios justo. Nos dice la dicha del que tiene la paciencia, porque es una bienaventuranza de aquel que está viviendo. Esta palabra de la paciencia en este pasaje aparece 5 veces, o 4 veces por lo menos, en nuestro texto español, y en 3 momentos diferentes.
Primero, cuando las circunstancias están fuera de nuestro control. Una de las cosas que Santiago llama la atención aquí es que usted debe tener paciencia con las cosas que usted no tiene controladas. ¿Está bien? Muchas de las cosas no las podemos manejar. El agricultor, que da el ejemplo aquí Santiago, es una persona trabajosa. Es una persona que conoce bien del oficio, sabe lo que es esperar en el tiempo, sabe cuándo preparar la tierra, sabe elegir la mejor semilla, sabe cuándo sembrar. Pero hay una cosa, no tiene el control ¿de qué? De la lluvia. Si no tenés paciencia, no te hagas agricultor, ¿sabes? Contra el clima no se puede hacer nada, muchas veces lo decimos, no lo puedo manejar, está fuera de nuestro alcance, y todo lo que no está fuera de nuestro alcance, uno quiere tratar de tener el control, quiere tratar de manejar la situación, y no se puede, no podés. Santiago dice, cuando las circunstancias están fuera de tu alcance, necesitamos tener paciencia. Hay factores y situaciones que no podemos controlar ni predecir. Las queremos manejar con protestas, con enojo. Mire, yo he visto gente enojada en este tiempo. Gente desanimada, obviamente, porque va a producir muchas pérdidas esto. Nervios, enojo. No depende de vos. ¿Para qué te va a calentar? ¿Sí? Entonces solo queda tener paciencia. Hay algo que es seguro y no depende de nosotros. Santiago lo marca, que es la venida del Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a tener que practicar nuestra paciencia. El Señor es soberano, Él sabe los tiempos, Él sabe cuándo enviar las cosas para nuestra vida. Qué lindo es tener paciencia y saber que a pesar de que no puedo controlar la situación, mi corazón está dependiendo de Dios. En segundo lugar, primero, entonces, cuando las circunstancias que están a nuestro alrededor no podemos tener el control. Segundo, mirá lo que dice el texto 9, hermanos míos, no os quejéis, dice unos contra otros. Segundo, cuando las personas que están alrededor nuestro no piensan igual que nosotros, ni cambian su forma de ser. Primero las circunstancias que no puedo controlar porque están fuera de mi alcance. Pero también Dios pone personas al lado nuestro. Dios pone vecinos, pone familia, pone hermanos al lado nuestro. Hay personas que no quieren cambiar directamente. No ven la forma, no se ve más allá. Y es difícil encontrarnos y estar alrededor de personas de ese tipo. Pero Dios nos manda a tener esa paciencia y ese amor por esas personas. Siempre vamos a encontrar con personas con gustos diferentes, personas con temperamentos diferentes, con cara diferente. ¿Vieron la cara de Norberto? Seguramente se le escapó por ahí, ¿eh? No importa, es la que tengo. Hay un detalle que es bueno que haya cambios en la gente que quiera crecer. Y entonces el cambio es que se deje de hablar de las personas. Ese es el cambio que Dios quiere. No te quejes, ya lo vamos a ver. Dios pone circunstancias que no podés controlar. Dios pone personas que no piensan como vos. Y en tercer lugar, nos habla de un ejemplo, que es Job, cuando los problemas son inexplicables. Cuando las circunstancias de la vida no tienen respuestas. Acá hay un gran ejemplo. Miren, de la noche a la mañana, yo les voy a traducir la vida de Job a nuestra vida contemporánea, siglo XXI. De la noche a la mañana, la bolsa de valores de Nueva York se colapsó. Este hombre enigmático, de nombre ficticio y quien era un ganadero rico, ve perder toda su fortuna que hizo con mucho sacrificio, mucha honradez,
había ganado muchísimo. Al poco tiempo sus hijos iban de paseo a España y resulta que en un concierto ocurre una balacera y los miembros del ISIS liquidaron a todos sus hijos en ese momento. Comenzaron a disparar a mansalva y murieron toda su familia. En esa misma semana, el doctor de cabecera de este hombre le trae una mala noticia y le dice: amigo, usted tiene un cáncer. Y a partir de ahora va a tener que trabajar en su vida, en su salud. En medio de todo esto, su esposa le dice que ella no puede vivir así porque perdieron todo y le pone la carta de divorcio después de 30 años de casado, de éxitos en la vida. ¿Se entendió? Ese es el Job contemporáneo. A ver, ¿cómo reaccionarías si esa fuera tu historia? En esa historia ficticia, te la traduje así, para que entiendas de que Job era un hombre que dependía de Dios. Él reaccionó de distintas formas ante las personas que tenía alrededor, sus amigos. Reaccionó distinto con Dios, reaccionó distinto con su esposa. Tuvo sus discusiones, tuvo sus altercados, tuvo sus conflictos personales, cuestionó a Dios también. No te quepa ninguna duda, era un ser humano como vos y como yo. Pero Job jugaba en la primera del sufrimiento y salió campeón internacional, campeón mundial de esto, porque aquel que tenía todo, era rico, tenía salud, tenía familia, un día perdió todo, comenzó a sufrir, a vivir cosas que no tienen sentido y donde las preguntas son muchas y las respuestas son pocas, y así pasan cosas en la vida donde debemos tener paciencia, cosas inexplicables. Hay cosas que yo no las puedo explicar. ¿Por qué debemos tener paciencia? Primero, porque Dios está en control. Así como hemos visto que cuando hay circunstancias que están fuera de nosotros, debemos tener paciencia. Cuando están fuera de nuestro control, quiero decirte que hay alguien que está detrás de tu vida. Hay alguien que te conoce. Hay alguien que sabe todos los pormenores de tu vida. Hay alguien que te ama. Hay alguien que tiene todo planeado. En el reloj de Dios no se escapa nada. Joel nos decía, todos nuestros cabellos están contados. Dios conoce todo de tu vida. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios nunca llega tarde. Dios nunca se retrasa con sus planes. El problema está en nosotros, que nosotros queremos tener el control de la situación. Pero Dios está detrás de tu vida y de la mía. ¿Por qué debemos tener paciencia? En segundo lugar, porque Dios premia la paciencia. Aquí tenemos, y dice Santiago, tenemos por bienaventurados a los que sufren. A ver, pareciera una contradicción. Lo más normal es decir esta palabra: pobre está enfermo. ¿Lo escucharon, no? Pobre. El tema del sufrimiento es un tema extenso. ¿Por qué los cristianos sufren? Obviamente que Dios quiere que no suframos, pero el pecado está detrás de nosotros. El pecado viene y te daña, te hace sufrir, te hace doler, te hace fatigar, te hace bajar los brazos. Pero, ¿sabes qué? Yo no puedo saber muchos por qué. Lo único que sé es que detrás del sufrimiento Dios tiene un premio. No sé si con gozo. Mire, yo cada vez que me he acercado a las personas que están sufriendo, salgo como renovado en un sentido. Yo no sé si usted va a ver a veces personas que están enfermas y usted dice, ¿qué palabra le voy a llevar? ¿Qué le voy a decir ante esta situación? Y a veces uno sale renovado de allí. Porque Dios trata de una manera especial con el corazón que está sufriendo. Y Dios tiene un premio que es el gozo, la paz, la confianza, la fe en Dios.
en medio de ese dolor. En tercer lugar, quiero decirte por qué debemos tener paciencia. Primero, porque Dios está en control. Segundo, porque Dios premia la paciencia. Y tercero, porque Dios sigue trabajando en nosotros. Me encanta el texto de Santiago cuando dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A ver, lo voy a repetir y después lo repetimos todos. El Señor es muy misericordioso y compasivo. A ver si lo repetimos. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo no sé si usted se da cuenta de esta verdad. El Señor es muy misericordioso con tu vida. Dios ya tiene paciencia con nosotros. Dios te perdona mucho más de lo que nos merecemos. Dios es un campeón de la paciencia. Él practica con nosotros siempre como aquel padre que trata de enderezar a su hijo. Y me han puesto nervioso mis hijos cuando le he dicho: no pises el barro, mi amor. Cuidado el pozo, no te ensucies las zapatillas nuevas. Y el nene va y me sacó me sacó en ese momento. Y he entendido muchas veces de cómo poder ayudar a mi hijo en eso. Y enseñarle, o tomarle de la mano y poder ayudarlo. Dios es muy misericordioso con nosotros. ¿Cuántas veces Dios tiene que perdonarnos? ¿Cuántas veces Dios tiene que trabajar en nosotros? Va trabajando a prueba-error en un sentido. A error, compasión. Te equivocaste y Dios te da la oportunidad de restaurarte. Este es Dios. Este es el Dios de misericordia que tenemos. Yo no sé cuál es tu vida, cómo está, te equivocaste, reconoces que te equivocaste o no, pero qué bueno es decirle: Señor, me pongo en tus manos. Vos tenés el control de todo. Él es un Dios que te ama. Él es compasivo, Él se compadece, Él sabe todos tus defectos, tus errores. Él entiende todo, pero el problema está en nosotros mismos, que no alcanzamos a comprender, de acercarnos y de estar cerca del Señor en el momento que necesitamos. Te dije que hay circunstancias que no están a tu alcance. Tenga paciencia. Te dije que hay personas alrededor tuyo. Debes tener paciencia. Te dije que hay problemas inexplicables. Debes tener paciencia. ¿Por qué debes tener paciencia? Porque Dios está bajo el control. Porque la paciencia tiene un premio. Porque Dios está trabajando en tu vida y en la mía. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Primero, con esto termino, 3 cositas. Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Esperar sus promesas. ¿Cuántas veces y cuántos planes rompemos nosotros de nuestra vida por no esperar las promesas de Dios? Dios tiene una promesa maravillosa para todos los creyentes, para la iglesia de Jesucristo. Fue la promesa que en el Antiguo Testamento vivieron el Antiguo Testamento, ¿cómo vivían los primeros israelitas? Confiando en que iba a venir el Mesías. ¿Con qué pasión vivían? Esperando que viniera el Salvador. ¿Sabes que la Biblia habla más del tiempo y del regreso de Jesucristo en su segunda venida que en su primera venida? Y está hecho así porque la humanidad iba a crecer en mucha población, iba a haber muchas personas, pero Dios ama y cumple sus promesas y tiene un plan maravilloso que no escapa de su voluntad. Él viene otra vez. Hasta ahí somos marcados a trabajar en paciencia. Hasta su segunda venida. Entonces que venga pronto porque me queda poca batería, te queda poco combustible, te queda poco por hacer. Yo creo que,
el agricultor que sembró con fe, sembró con expectación de que la lluvia iba a venir tarde o temprano, que el fruto iba a crecer, que los graneros iban a dar mucho cereal. Es importante tener esa expectación de esperar como que Dios va a mandar todo, que Dios te va a bendecir con todo. Recuerden esta frase: de acuerdo a tu fe será hecho. ¿Recuerdas? Y muchas veces no comprendemos y no tenemos la paciencia necesaria para que Dios obre en nosotros. Y entonces, ¿quién resuelve las cosas? ¿Quién es? Y si Dios no trabaja, yo voy a trabajar. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Dios no me entiende, los creyentes no me entienden, los pastores no me entienden, no saben nada de lo que estoy viviendo, qué me pasa. No, nadie se ocupa de mí. Esperar. ¿Qué pasa si Dios te da ahora lo que estás pidiendo? ¿Estás preparado? ¿Qué pasa si el Señor viene ahora? ¿Estás preparado? Bueno, esta es la expectación por la cual nosotros somos llamados a tener paciencia. En primer lugar, esperar con una buena expectativa lo que viene. En segundo lugar, esperar en silencio. Esperar en silencio. Santiago dice que la lengua la usamos mal. Y cuando se sale de control la lengua es una llama encendida que puede encender un bosque, puede encender y hacer un desastre. ¿Por qué es difícil estar callado? Es más fácil echarle la culpa a los que están alrededor nuestro. Cargamos nuestras propias frustraciones detrás de las personas que nos rodean. Y la queja es un idioma que no debe estar en el creyente. La queja, la murmuración, las frustraciones, la envidia, lo que sea, tené cuidado que Dios no está en control de eso. Dios quiere darte un corazón controlado. Lamentaciones decía, bueno es esperar en el Señor en silencio. Y a veces te cargaba Andrés recién. Está bueno que hablar poco, habla bien, hablan, saben, por las dudas. Se pueden comunicar con ellos, no hablan idioma de señas. Qué bueno es hablar lo necesario. De las personas, hablar lo necesario. No nos damos cuenta que cuando nos quejamos estamos utilizando un idioma que va en contra de nosotros, porque no está alimentando nuestro espíritu, porque nos estamos dañando a nosotros mismos. Y somos nosotros los que tenemos que dar cuenta delante de Dios un día vamos a recordar, vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a ser juzgados. Y nuestras obras van a ser juzgadas, nuestra vida va a ser expuesta delante del Señor. Dice, no te quejes para que no seas condenado. El juez está a la puerta. Yo no debo ser el juez de las personas. Ese idioma no es el idioma que Dios quiere. El idioma que Dios quiere está detrás del ánimo, detrás del aliento, detrás de la compasión, detrás de la misericordia, detrás de la ayuda, detrás de ver al hermano en la... ¿Cómo puedo alentarte? ¿Cómo puedo ayudarte en este caso? Quizás si nos pusiéramos del lado o cerca de las personas que nos quejamos, quizás veríamos otra faceta de su vida. Quizás veríamos algo que yo no me di cuenta.
Dios está trabajando en tu corazón y el mío. Esperar con expectación, esperar en silencio y en tercer lugar, esperar confiando en Dios. Habéis visto el fin, dice Santiago. Ustedes vieron la paciencia de Job, ustedes vieron la paciencia de los profetas. A ver, cuando habla de los profetas, aquí me encanta Santiago porque me hace trabajar la cabeza. Santiago es un tipo que te hace trabajar en muchísimas áreas de la vida, pero dice, recuerden ustedes, y aquí es un trabajito, ¿no? Tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomen como ejemplo lo que vivieron aquellas personas. ¿Cómo vivieron? Yo me acordé habla aquí de Job, obviamente, no vamos a hablar, ya conocemos la historia de Job. Siempre me acuerdo, hace muchísimos años, por lo menos 10, una vez dimos aquí, todavía digo, pues señalo aquí el otro saloncito, un miércoles, todo Jeremías, toda la vida de Jeremías. Yo no sé si usted lo pudo leer. Se le llama el profeta llorón. Un tipo que se quejó. No es que se quejó. Él siempre vio como que no podía llegar a la meta. Dios le daba cosas para hacer y Dios le ponía experiencias en su vida que eran terribles. Léalo. Y usted va a ver que Job seguía confiando en Dios. Le daba un plan Dios. Mira, ahora vas a tener que vestirte de esta forma y andar con estos tiestos, con un olor a podrido encima, y vas a tener que recorrer la ciudad y vas a tener que decirle, Dios los ama, así como el pecado pudre sus vidas. ¿Vieron el olor que tengo? Bueno, así es el olor que Dios no quiere, así es el pecado que destruye tu vida. Después un día pasó por un pozo, pasó por muchas aflicciones. Ahora siempre confiando en la palabra de Dios. Miqueas, me acordaba también porque lo leí hace un tiempo. Miqueas vio mucha corrupción, mucho desastre, mucha aflicción, mucho hambre, mucha guerra. Y él decía, mas yo a Jehová miraré, al Dios de mi salvación, Él me oirá y en Él esperaré. Usted no saque la mirada del Señor. Confíe siempre en sus promesas. Confiando en sus promesas cantamos en los himnos, ¿no? Qué lindo que es confiar en el Señor. Qué lindo que es realmente pensar que Dios tiene su plan preparado para cada una de nuestras vidas. Miren, quiero cerrar con esto. Recordá que Dios está en control. Deja las cosas en las manos de Dios. Dios te va a premiar. Y hay un pasaje en 2 Pedro, que quiero leérselos para terminar con esto. Y después quiero darte un ejemplo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. ¿Y 1000 años cómo? El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted me va a decir, sí, Dios es muy paciente con nosotros. Dios es muy paciente, ¿hasta cuándo? Hasta que tu corazón se vuelva al corazón de Dios. Hasta que entiendas de que el arrepentimiento es el camino hacia Dios. Hasta que entiendas que Dios te ama, desea lo mejor para vos, pero hay algo que se debe cambiar, que es el camino por el cual venías, y debes enfocarte en Dios. ¿Hasta cuándo Dios te tiene paciencia? Hasta el día que te arrepientas. Y ojalá eso sea pronto. Yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu vida, si te has arrepentido de todos tus pecados, de todo el daño que has hecho hacia Dios, hacia vos mismo, hacia los demás. Qué importante que es proceder al arrepentimiento. Dios te tiene paciencia, pero cuidado, cuidado. Dios te puede llamar también. Nadie de nosotros tiene la vida, ni sabe lo que viene, ahora, en un minuto, en un año, o en 10, o lo que sea. Yo creo que es importante que entiendas que este fruto del Espíritu Santo debe ser algo que te distinga ante las cosas que no podés controlar, ante las personas que te sacan de quicio y ante las cosas inexplicables de la vida. Yo no lo sé. ¿Cómo está tu corazón? Lo único que sé es que Dios quiere obrar en tu corazón con mucha paciencia, que vos necesitas ahondar en eso, trabajar en eso. Miren, termino con esto. Hay un ejemplo que estaba leyendo, se llama el bambú japonés. No sé si alguna vez lo escucharon. Es una cuestión de la naturaleza. Y dice que el bambú, esa semilla, se planta, se riega, y cualquiera que no conoce de lo que significa el bambú japonés, diría que a las 3 semanas, como no germinó, cambiaría la tierra, tiraría la semilla, porque no sabe lo que está pasando allí debajo de la tierra. Resulta ser que el que la plantó debe regarla constantemente, debe utilizar de mucha expectación, de mucha paciencia en seguir regando esa semilla. ¿Sabe por cuánto tiempo? 7 años. Te pasaste un poco, se te fue la mano. 7 años debajo de la tierra, sin dar una señal de vida. Al cabo de los 7 años, en nada más que en 6 o 7 semanas, alcanza 30 metros de alto esa caña. Yo no lo puedo entender. Y alguno puede decir, ¿qué pasó, no? Tiene una explicación. Mientras estuvo allí debajo de la tierra, estaba echando raíces tan profundas, estaba buscando lo más hondo para afirmarse, para sostener su vida, porque un día iba a florecer. Y hermano, esto es la paciencia. Usted va echando raíces, usted va afirmando su corazón en el Señor, usted va buscando a Dios en su palabra, confiando en Él, esperando en Él. Vendría a ser en silencio, echando raíces para crecer un día y salir y mostrar vida. Podemos inclinar nuestra cabeza, terminamos. Yo quiero pedirte que
que puedas analizar tu vida, tu corazón en esta mañana. Preguntarte cómo estás, qué cosa no podés controlar, qué persona te saca, qué cosa no te puedes explicar y no tenés paciencia. Quizás sería un momento para decirle: Señor, quiero rendirme a tus pies. Quiero que tomes el control de mi vida. Quiero, Señor, echar raíces en vos, confiar, esperar, estar afirmado, Señor, para cuando vos me des el fruto. Quiero pedirte, Señor, que en esta mañana puedas obrar en mi corazón una vez más, para que este fruto del Espíritu no fluya por necesidad, no fluya porque es un compromiso, sino que fluya como algo que proviene de vos, que estás trabajando en cada uno de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tener paciencia frente a todas las circunstancias de nuestra vida. Bendecí nuestras familias, bendecí a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que llevemos desde este lugar la frescura de haber pasado, de haber escuchado tu voz, de decirnos: sé paciente, te voy a premiar. Sé paciente, espera en el Señor, confía en mí, yo voy a hacer más, yo voy a hacer mejor las cosas que vos. Señor, háblanos una vez más al corazón, que podamos practicar, Señor, cada día esta paciencia, así como vos sos misericordioso y compasivo siempre con nosotros. Ayúdanos a soportarnos, a perdonarnos. Ayúdanos, Señor, a convivir como tu corazón vive hacia nosotros. Gracias, Señor, por ser tan amoroso. Bendecí cada uno de nuestras familias, a nosotros personalmente, nuestros quehaceres. Señor, danos siempre la paciencia para que triunfe, Señor, tu nombre frente a todas las circunstancias, para que glorifiquemos a Dios frente a todo lo que nos rodea. Señor, ayúdanos a ser pacientes. Gracias por esta mañana. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le esté bendiciendo. Tenga una buena semana.